Muy bien, entonces el tema, como les dije, es el tema de la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Muy bien, para abordar este tema, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el contexto normativo, es decir, analizar la legislación vigente que regula todo este proceso de implementación del plan, ¿no? Y debemos empezar necesariamente por lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Esta se podría decir que es la ley madre que rige pues a todas las actividades de nuestro país, ¿no? Todas las actividades económicas. También tenemos el Decreto Supremo 05-2012-TR, que es el reglamento de esa ley, ¿ya? Tanto la ley como el reglamento han sufrido varias modificaciones, sobre todo durante este periodo de la pandemia. Sin embargo, la norma específica de mayor importancia para el tema que nos convoca es la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA. Entonces, este documento técnico es el que aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Adicional a estas normas, también dentro del sistema inspectivo se han emitido algunas disposiciones justamente para conducir la labor del personal inspectivo, justamente en la verificación del cumplimiento de estos estándares de seguridad, ¿no? Para prevenir el COVID. Y hablamos de la resolución de superintendencia número 103-2020, SUNAFIL, que aprueba el protocolo 05-2020, SUNAFIL-INI, denominado Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Este instrumento normativo de carácter interno se sustenta también en el mismo hecho de este periodo de la pandemia. Hemos tenido, en el caso particular de nuestra intendencia, hemos tenido bastantes bajas por el tema del COVID. Nuestros inspectores no son de fierro, también son personas humanas y muchos de ellos se han contagiado con el COVID, ¿no? Y es por ello que ha salido este protocolo a efectos también de permitir que el inspector pueda desarrollar sus actividades no solamente de manera presencial, sino también virtual. Claro, como yo siempre hablo con los inspectores de la Intendencia Regional de Arequipa, en esencia, pues, la inspección de trabajo es una actividad de carácter presencial, ¿no? Porque hay que recordar que en el desarrollo de las actuaciones inspectivas nosotros nos regimos por principios que rigen la función inspectiva y eso está señalado no solamente en nuestra normativa interna, sino también en el convenio 81, que es un convenio internacional OIT. Sin embargo, atendiendo al tema de la pandemia, se ha podido estructurar este tipo de actuaciones y no va a ser raro que si es que tenemos algunos empleadores que están en esta conferencia, les llegue algún correo de parte de algún inspector de la Intendencia de Arequipa o cualquier inspector a nivel nacional, ¿no? En la que se les va a requerir alguna información. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es responder a ese correo y, en todo caso, pedir que el inspector que les ha enviado ese correo se identifique. De hecho, como labores preventivas, nosotros también como órgano directivo hemos remitido más de 20.000 cartas en el caso de Arequipa. Y justamente la mayor parte de estas cartas orientadoras están dirigidas a que todos los empleadores hagan un autodiagnóstico sobre cómo están implementando justamente este plan de prevención contra el COVID. ¿Ya? Entonces, en conclusión, este protocolo de inspección lo que hace es incorporar esa nueva modalidad de fiscalización a través de la plataforma virtual, a través del correo electrónico, inclusive a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, estamos haciendo un uso eficiente de la tecnología en todo caso. Pero si hay algo adicional y muy relevante también de este protocolo del sistema inspectivo, es el tema de las facultades que se han visto ampliadas o fortalecidas para que el inspector pueda garantizar el cumplimiento, pues, de estas medidas que se han dado durante
durante la declaratoria de emergencia. Y es así que frente al incumplimiento, el inspector inclusive está facultado para declarar el cierre del centro laboral o establecimiento comercial. Entonces, es importante que se tenga en cuenta ello porque inicialmente, pues, los empleadores consideran que la única facultad que tiene el inspector o el sistema en su conjunto es máximo imponer multas administrativas de carácter pecuniario. Sin embargo, como vuelvo a señalar, con la incorporación de este protocolo ya se está dando este tipo de facultades de cierre de centro laboral por parte del inspector. Esto siempre tomando como norte la protección, pues, de la seguridad y salud de los trabajadores. A ver, ¿qué es lo que buscamos, pues, con todo esto, no? Lo que buscamos es la prevención y gestión de la enfermedad, del COVID, ¿no? También buscamos el cumplimiento normativo, la adecuación a diversas normas y directivas nacionales e internacionales. Existen varios estándares nacionales que son, en algunos casos, inclusive una réplica de los estándares internacionales, pero que han sido absorbidas por nuestro sistema jurídico interno y que se han convertido en obligatorios, ¿no? Y también lo que buscamos, en caso no se cumplan estas directivas, esta normativa, lamentablemente, pues, lo que busca el sistema de inspección de trabajo, luego de haber hecho las exhortaciones, recomendaciones, e inclusive las medidas de requerimiento, lo que corresponde es, pues, la responsabilidad administrativa, ¿no? Desde el punto de vista inspectivo. Y también existe una responsabilidad civil y peor aún, una responsabilidad penal. Entonces, cuando un empleador no cumple con estos estándares de seguridad, hay tres tipos de responsabilidad en las que puede recaer. Una es administrativa, a través de las multas que nosotros imponemos como sistema inspectivo. Otra es de carácter civil, eso en el caso que exista alguna indemnización que solicite el trabajador que ha sido dañado o perjudicado por la negligencia de su empleador. Y el peor de los casos es el tema penal, que inclusive puede llegar a la misma gerencia de la empresa. También lo que nosotros buscamos con esta capacitación y con las inspecciones que se puedan realizar es ajustar al protocolo sanitario del sector y lineamientos del MINSA. Es decir, todas las empresas, independientemente del sector económico al que pertenezcan y los reglamentos sectoriales que puedan tener, lo que tienen que hacer es tratar de alinearse a estos protocolos sanitarios que lo ha emitido el MINSA. Normalmente el Ministerio de Trabajo es el que debería emitir este tipo de normas. Sin embargo, el organismo especializado en este caso durante la pandemia es la que ha emitido esta RM y consideramos que sí se adecua, digamos, a los estándares que la misma Ley de Seguridad y Salud y su reglamento establece. Lo que también queremos es la prevención, identificación y gestión de los infectados por COVID-19. Es necesario que todos siempre sepamos de que la responsabilidad del empleador no solamente está vinculada con los trabajadores con que cuenta, sino también esta responsabilidad se extiende a sus practicantes, inclusive a las visitas o proveedores. De hecho, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento ya señala cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el empleador principal o usuario, por ejemplo, de los servicios de intermediación o tercerización. Ahí la norma es clarísima y dice que el usuario o el empleador principal es el que asume la responsabilidad directa por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud dentro de sus instalaciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, pues, de esta RM 448-2020 MINSA? ¿No? Esta misma norma señala que el ámbito de aplicación son las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. También están inmersas en ella las entidades del sector público, personas con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda, ¿no? Sobre este tema siempre hay una disquisición o una discusión bizantina, ¿no? Porque he podido yo ver en algunas exposiciones que han hecho mis inspectores que siempre les llega la pregunta, ¿y por qué no a las personas naturales? Yo quiero ser sencillo en responder porque la norma así lo señala. Si la norma ha retirado a las personas naturales, bueno, nosotros tenemos que sujetarnos a las disposiciones vigentes.
Ya, entonces, volviendo al ámbito de aplicación, esta norma aplica pues a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, ¿no? También a las instituciones públicas y privadas, para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales durante el estado de emergencia, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo. Estas medidas tienen que ser previas al inicio de labores. Eso es importante que todos lo tengamos en cuenta, ¿ya? Todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Si ustedes analizan la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, se van a dar cuenta, pues, que el objetivo central es siempre la prevención, ¿no? Entonces, uno de los principios también que señalan estas normas es el principio de prevención, es decir, la obligación del empleador de ser el garante que se cumplan, pues, las normas de seguridad y salud para proteger a sus trabajadores. Ahora, este plan, para que una empresa inicie sus actividades o reinicie sus actividades, este plan tiene que ser registrado en el SISCOBIT, ¿no? Anteriormente había un procedimiento un poco engorroso, pero ahora se ha simplificado y solamente pues consiste en tener que enviar el plan a un correo electrónico del Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que dice la norma, la RM 377, que ha sido derogada por la RM 448, es de que estos registros se encuentran sujetos a fiscalización posterior, ¿ya? Entonces, explicando de manera resumida, lo que tiene que hacer todo empleador es elaborar su plan de prevención, control y vigilancia del COVID. Y ese plan que ha sido elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud de la empresa tiene que ser puesto a consideración del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad, en caso la empresa no tenga más de 20 trabajadores. Una vez que ha sido revisado y aprobado dentro de las 48 horas, entonces ese plan tiene que ser remitido al Ministerio de Salud a través del correo que se ha dispuesto para ello, y luego el empleador tiene que poner en conocimiento también con esa misma inmediatez a los trabajadores, ¿ya? Como toda regla tiene su excepción, entonces aquí la ley también señala una excepción, la misma RM 448, y dice: toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidas dentro del Decreto Supremo 0398 SA podrán cumplir la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo. Ya, ¿qué significa eso? Que las empresas pequeñitas, pues, que tienen hasta 5 trabajadores, no necesitan hacer todo el plan de acuerdo a los lineamientos del 448, sino hay un plan simplificado, que es algo más breve, más cortito, entonces, pero que de todas maneras tiene que ser llenado o completado por el empleador, ¿ya? Ahora, la condición es de que estas empresas no se encuentren incluidas dentro del Decreto Supremo 0398 SA. ¿Qué significa este Decreto Supremo? Es el que regula las actividades de alto riesgo. Es decir, si una empresa pequeñita que tiene hasta 5 trabajadores está dentro de las actividades de alto riesgo que están siendo reguladas por este Decreto Supremo 0398 SA, ellos, por ejemplo, no podrían presentar ese formato simplificado, sino tiene que ser el que establece a plenitud la 448, ¿ya? La RM 448. Muy bien. Ahora, también lo que nos dice la RM 448 es de que este plan debe ser actualizado permanentemente, ¿no? Y se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, tanto para el regreso como para la reincorporación al trabajo, todo ello bajo la responsabilidad de la empresa. Entonces, en esos casos, este plan tiene que ser actualizado y comunicado nuevamente a través del correo electrónico que ya les dije puso a disposición el Ministerio de Salud. Ya, este plan se elabora en todo el centro laboral a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo muchas veces es confundida por
por los empleadores y también por algunos trabajadores que piensan que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el comité o el supervisor, pero no es así. Ya la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo